Buenas tardes mis hermanos, una vez más bienvenidos a este espacio donde estamos estudiando la palabra del Señor y como hemos venido durante todos estos eh, días, estos meses, estudiando la palabra que nos dice el Señor en el Sermón del Monte, que nos habla y nos enseña el Señor allí. Y bueno, veníamos con una, vamos a decir, una microsección de ese Sermón del Monte referida a tres aspectos de la vida cristiana donde el Señor nos llama la atención a no hacerlos como se estaban haciendo o como lo estaban haciendo ciertas personas y nos da la instrucción de cómo hacerlo correctamente. Entre esos vimos primero cómo dar limosna. El Señor nos habla allí de que no demos limosna como los fariseos, como los hipócritas, sino que debemos darla de una manera como Él lo explica. Luego nos habla acerca de la oración y también nos hace la misma observación. Y en el ayuno, igualmente, que es el tema que corresponde a la tarde de hoy. Con respecto al ayuno, Mateo 6, 16 al 18 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos que hay unos detalles importantes en las tres ocasiones o en los tres aspectos que el Señor nos está llamando la atención. Hay cosas en común. Primero, que se estaban haciendo como no se debían hacer. Segundo, el Señor enseña cómo deben hacer. Y tercero, eh, Él todas esas cosas las manda a hacer en secreto. Él nos manda a dar limosna sin que se sepa, sin que nuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Nos manda a orar en secreto, en nuestro cuarto, en tu aposento, cerrada la puerta, ¿verdad? Y acá cuando nos habla del ayuno, el Señor nos está hablando también de que seamos, que lo hagamos sin que se note, sin que se sepa que se está haciendo. Y vemos que Él específicamente dice que no seamos, que no nos veamos austeros, que no como los hipócritas, que no lo demostremos, no demostremos que estamos ayunando. Ahora bien, cuando Jesús se refería al ayuno en este pasaje, estaba hablando de una práctica que se realizaba entre el pueblo judío y también en otras sociedades de la época. Pero específicamente se refería al ayuno que realizaban los judíos, en el caso de Jesús cuando estaba hablando acerca de este tema. Poniéndonos un poco en contexto, esto era una manifestación de dolor, o sea, el ayuno, la práctica del ayuno en esa época, entre el pueblo judío, era una manifestación de dolor, de aflicción del alma, que el hombre hacía voluntariamente para obtener un favor de Dios. Era una forma como de decirle a Dios: estamos humillados totalmente ante ti, arrepentidos, compungidos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Era, en fin, una acción que denotaba un total abandono en la voluntad del Señor, pero que fue degradándose en su práctica y que también era usada para diferentes formas, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que primeramente tomar en cuenta también lo siguiente, que cuando aparece la palabra ayuno en la Biblia, no necesariamente está hablando del ayuno como nosotros tenemos la idea que es. Se utiliza, igual que en la actualidad, si usted va al médico, o mejor dicho, al laboratorio, a hacerse un examen y necesita ir en ayunas, usted va en ayunas, pero usted está ayunando porque no está comiendo, pero no está ayunando en el sentido que nosotros normalmente lo vemos en la iglesia del Señor. ¿Okay? Hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de este tema y corregir y enmendar.
porque hay cosas que a veces tenemos en nuestras mentes como algo que está establecido o que es como una práctica correcta, real, basada totalmente en la palabra del Señor, pero a veces hay cositas que no son tan así. Y eso vamos a tratar de verlo muy bien en esta tarde, en este estudio que vamos a hacer acerca de este aspecto muy interesante del ayuno. Segunda de Corintios 6:5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Qué es esto? Este es Pablo hablando, describiendo todas las vicisitudes y todas las cosas por las cuales él había pasado, ellos o los hermanos habían pasado. Entonces ve que enumera que han pasado por azotes, por cárceles, por tumultos y también dicen ayunos. En este caso, Pablo no se está refiriendo al ayuno como nosotros lo teníamos concebido, sino a que pasaron hambre, a que estuvieron un tiempo sin comer. Y ese es el significado real de la palabra ayuno. La palabra ayuno es dejar de alimentarse por cierta cantidad de horas, por lo menos unas 12 horas consecutivas. Y eso es lo que es un ayuno, dejar de comer o no comer. Y esta práctica es una práctica que se comenzó desde mucho tiempo en la antigüedad, aunque en la Biblia aparece por primera vez en la época de los jueces. Pero también otras sociedades, otras civilizaciones alrededor lo hacían, practicaban el ayuno. Ahora vamos a ponernos un poquito en contexto con respecto a lo siguiente. En la actualidad nosotros, el hecho de comer es algo que, y principalmente en nuestra sociedad occidental, es algo que no tiene mucha connotación de importancia que no sea la alimentación. En otras sociedades, principalmente en la antigüedad, en esa sociedad oriental, la comida era un suceso diario, era algo importante, algo a lo que se dedicaba tiempo. Además de eso, no es igual que nosotros en la actualidad, en nuestra sociedad, donde es algo que es muy rápido comer. Tenemos media hora para comer entre el trabajo. Existe lo que se llaman las comidas rápidas, ¿verdad? Sabemos que el hecho de comer no nos involucra mucho tiempo. Vivimos en una sociedad de cosas instantáneas. Llegamos a la casa del trabajo rápido. Voy a cocinar y 2 cositas instantáneas allí, un microondas, y listo. En menos de 20 minutos tenemos una comida preparada. Así no era en la antigüedad. En la antigüedad, para preparar la comida era un proceso largo, entre cortar la leña, entre el fogón, muchas veces la recolección de los productos, porque recordemos que no había nevera, ¿verdad? Aunque existían métodos de preservar comida, pero era todo un proceso, era un proceso engorroso, llevaba tiempo cocinar. Entonces vemos que la idea que nace del ayuno en la época no solo se limita al hecho de que no comer, sino que también estamos viendo que un tiempo que se dedicaba a una actividad se suprime. Al no comer, bueno, al estar en ayuno, las personas por lo menos dejaban, o sea, se les permitía tener un tiempo mayor para dedicarlo a las actividades propias de ese ayuno. Esa es una idea muy importante que debemos tener nosotros en nuestra mente acerca del ayuno para lo que vamos a hablar al final de la clase. Entonces vemos lo siguiente, que habían diferentes motivos por los cuales ayunar. Esa es otra de las connotaciones muy importantes. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Jesús está hablando de un ayuno, pero Jesús no está hablando del ayuno como nosotros lo concebimos actualmente. Él está hablando de un ayuno ubicado en un tiempo y un espacio, y un ayuno, y eso es lo que estamos analizando, ¿de qué se trataba ese ayuno? El cual Jesús estaba allí refiriéndose, al cual se estaba refiriendo. Entonces, para eso tenemos que ver todo este trasfondo que estoy diciendo. Y entonces, una de las particularidades del ayuno es ¿para qué se ayunaba? Y había múltiples razones
motivo para el cual ayunar. Y vamos a ir viendo algunos de ellos a la luz de la palabra. Vemos que un ayuno puede hacerse por tristeza, por preocupación, pero este era un ayuno que no era buscando algo específicamente, sino demostrando una condición de tristeza o de preocupación. Vemos que, por ejemplo, en Daniel 6:18 dice: luego el rey se fue al palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Este es el caso del rey Darío, cuando tuvo que dejar que a Daniel lo echaran en el foso de los leones, porque él no quería que eso sucediera. Y él se fue tan preocupado por la vida de Daniel que no comió, o sea, que ayunó, o sea, prescindió de alimentos, de música, de celebración, de todo eso. Fue como un acto casi que de luto lo que hizo Darío allí. Entonces vemos que una de las connotaciones del ayuno era esa, la demostración del estado anímico por la preocupación suprema sobre algo, sobre un aspecto de la vida. Ese es uno de los motivos del ayuno. Otro motivo del ayuno era buscar la respuesta de Dios con respecto a algo. Segunda de Samuel 12:16 nos dice que David entonces rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Recuerden cuando nace el hijo que él tiene con Betsabé, ese niño que nace de esa acción de pecado, ¿verdad? Y él ayuna por la vida del niño y se dedica a pedirle al Señor esa respuesta acerca de la salud de su niño, de su hijo. Y vemos que ayunó, y una característica era que este ayuno venía acompañado de unas acciones. Y una de esas acciones, fíjense que él dice que pasó toda la noche postrado en tierra. El rey de esa ciudad, de ese reino, de ese país, de ese imperio, tirado en el suelo, humillado, pidiendo por la vida de su hijo. Hay otro aspecto que se le atribuye al ayuno, era, que es un poco curioso, que era como para darle legitimidad a algo, o seriedad a un asunto, aun si este asunto fuese lo más terrible o lo más corrompido que se pudiera hacer. Y fíjense, vamos a leer este pasaje que es muy interesante. Primera de Reyes 21, del 8 al 10, dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Voy a explicarles de qué se trata todo esto. Uno de los reyes más terribles que tuvo Israel, llamado Acab, tiene una esposa impía que se llamaba Jezabel. La mujer era mala, pero recontra mala. Y acá resulta que se había enamorado de una parcela de terreno que era propiedad de un hombre que se llamaba Nabot. Y él quería comprársela, pero este Nabot le dijo que no. Eso produjo en Acab una tristeza. Y Jezabel, utilizando sus poderes de gobierno, por ser la esposa del rey, mandó a los principales de la ciudad a que le hicieran una trampa a este Nabot para poder matarlo. Y fíjense que recurre al ayuno para darle como legitimidad a ese hecho. Dice: proclamad ayuno. O sea, mandó a hacer ayuno como que si fuese algo, ok, porque estamos ayunando, esto va a dar un resultado correcto. Porque recuerden esto, que ellos consultaban, ¿verdad? Pues, a través de los principales de la ciudad, los gobernantes,
ponían en balanza y juzgaban como que si fuera de parte de Dios. Y fíjense que para darle como legitimidad a esta cosa terriblemente mala, ella manda que proclamen ayuno, ¿verdad? Y entonces sucede, bueno, después toda una cosa muy mala, porque matan a este hombre. Y fíjense que luego este mismo suceso nos describe otra particularidad para la cual era utilizado el ayuno, que era para el arrepentimiento. Después que Acab, el rey, se da cuenta de toda la locura que hizo su mujer, y viendo que esto era muy malo, y el profeta del Señor fue y le dijo, y le llamó la atención, y le recriminó, y le dijo lo que el Señor iba a hacer con él. Este hombre se arrepiente, mucho, se arrepiente de lo que había hecho su mujer y de esa acción tan terrible. Entonces dice Primera de Reyes 21:27, y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Qué propició esto? Que el Señor lo perdonara. Una acción terrible que hizo su mujer. Recibieron un juicio que luego se ejecuta. Pero este Acab se arrepiente y vemos que utiliza también entonces el ayuno para demostrar ante el Señor su arrepentimiento. Y aquí vamos a describir una particularidad que tiene el ayuno, ese ayuno judío, que además de el no comer, se manifestaba de una manera muy especial, que era de una forma externa, en el sentido de la humillación. La gente se vestía de silicio, o sea, se ponían ropas ásperas, se echaba tierra encima, se acostaba en silicio, o sea, en el suelo, sobre telas ásperas, andaba humillado, muchos rasgaban sus vestiduras, muchos se echaban tierra encima y andaban de esa manera, manifestando entonces que andaban en ayuno. O sea, que el ayuno no era solamente el dejar de comer, sino que era una humillación total para la persona que estaba haciendo el ayuno. Una humillación ante Dios. Era como para demostrarle al Señor todo lo que yo estoy humillado delante de ti. Pero era una manifestación externa. ¿Ok? Entonces, este hombre acá hace eso. Y el Señor lo perdona. De hecho, el castigo sobre ese pecado se ejecutó fue en el Hijo, no en él. También se puede tomar, o se usaba el ayuno como una manifestación de duelo o tristeza por un hecho doloroso. Segunda de Samuel 1:12 dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Una de las derrotas más terribles del pueblo de Israel ante los filisteos, muere Saúl, muere Jonatán, y el pueblo estuvo muy triste y se humilló. Entonces ayunaron, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Y en Esther 4:3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Era la cama de muchos de ellos. Esto sucedió en caso de que cuando aquel hombre quiso acabar con los judíos en la época de Esther, aquel funcionario del rey que llegó y mandó a matar a los judíos, y cada vez que llegaba esa carta donde se había ordenado este terrible acto a cada ciudad y los judíos se enteraban, entonces ellos lloraban y dice la palabra que ayunaban. Entonces fíjense todas las palabras relacionadas con ayuno en el texto, y este texto nos enseña mucho al respecto. Dice luto, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. O sea, era una expresión externa para dar fe de un arrepentimiento, de una preocupación, de un estado de desesperación en el cual entonces se buscaba al Señor como la única vía de escape y de salvación. Y ese es el caso en este momento, cuando ese pueblo hace eso, lamentándose de esa noticia que están recibiendo, y entonces ayunan.
¿Ok? Otro aspecto en el que se utiliza el ayuno es para buscar el rostro del Señor, buscando la guía y la dirección respecto a algo. Vemos en Jueces 20:26 que dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Esto sucedió, fue así cuando hubo un problema entre las tribus, que alguien en una tribu violaron a una mujer y hasta matarla, y entonces llega el esposo de esta mujer, descuartiza a la mujer y la manda por todas las tribus de Israel para demostrar la fiereza, el estado tan terrible en que había caído esa tribu, ese pueblo, por haber hecho este acto. Cuando el pueblo de Israel se une todo como un solo hombre y van a ese pueblo a tomar, a castigar ese mal hecho, toda la tribu respaldó a ese pueblo. Entonces todas las tribus de Israel se unieron para pelear contra esa tribu, pero en 2 ocasiones fueron derrotados. Viendo ellos ¿qué pasa, Señor? Que nosotros vamos a hacer algo justo y hemos salido derrotados. Entonces ellos deciden ponerse en ayuno toda la noche y ofrecer sus holocaustos al Señor, esperando que Dios les diera una respuesta. Y bueno, Dios les dio la respuesta luego, posteriormente, y así sigue la historia. También en Esdras 8:23 conseguimos este ejemplo. Dice que Esdras dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. O sea, ellos ayunaron, buscaron el rostro del Señor para que el Señor los guiara a algo que ellos tenían que hacer. ¿Ok? Entonces vemos que el ayuno tiene ese ayuno que Jesús está criticando allí, de la forma como se hacía, tiene todo un concepto del cual ellos se valían para hacerlo. Y es como lo hemos venido haciendo acá. Se ayunaba en tiempo de guerra o bajo amenaza de muerte, cuando seres queridos se enfermaban, cuando un ser querido había muerto, para buscar el perdón de Dios también, para evitar el castigo del juicio de Dios, para enfrentarse a un peligro inminente, en fin, para pedir todo el favor de Dios, se ayunaba. Normalmente esta acción, además de consistir en la supresión, como decíamos, ¿verdad?, de la alimentación, y en algunos casos hasta de agua, iba acompañada siempre de esa manifestación externa de dolor, de humillación, que consistía en ponerse ropas ásperas, romper la ropa, andar con la ropa rasgada, sucio, con los pelos todo alborotados, toda esa expresión externa. ¿Okay? Ahora, el ayuno fue adquiriendo con el tiempo más importancia de manifestación externa, de religiosidad, que de verdadero arrepentimiento. Es allí donde entonces el Señor hace la observación. Y este es el aspecto de quien estaba ayunando, estaba obrando de una manera equivocada, porque pasó a ser esto más importante que el propósito mismo del ayuno. Y vemos que no era una cosa que comenzó a suceder cuando Jesús ya tenía su tiempo. De hecho, el mismo Señor. Porque es algo curioso, porque no encontramos en la Biblia que sea una actividad que el Señor, o sea, en el Antiguo Testamento no conseguimos una actividad, que haya sido una actividad que el Señor mismo ordenara. Hagan esto, no, sino que como que la acepta la práctica al ver la actitud de humillación o lo que implicaba esa práctica. El hombre comienza a hacer esa práctica y pareciera, o sea, esto agrada al Señor porque que era lo principal que ellos hacían, esa humillación, dedicar ese tiempo exclusivamente, porque fíjense un detalle bien interesante, que además de esa actitud de humillación que ellos tomaban, todo el tiempo en que ellos estaban ayunando no lo dedicaban a otra cosa, sino a buscar, a orar y a pedir la intervención del Señor, y eso lógicamente va a agradar al Señor. ¿Okay? Ahora, esto se empieza a desvirtuar y vemos que en el libro de Joel hay un pasaje en el capítulo 2, desde el versículo 12 al 13, que dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjense qué interesante, que aquí entonces sí aparece Dios diciendo o exigiendo la forma como se iban a arrepentir. Y entre esas dice, arrepiéntanse con ayuno. Vemos que al inicio no se nota que Dios lo haya exigido, pero después acá Él lo dice, pero Él hace la corrección. Fíjense la corrección tan importante. Él les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor allí? No quiero esas expresiones externas de que andes como andas, tratando de demostrar algo cuando tu corazón no está alineado con lo que debe ser. Porque vemos que era lo que llamaba la atención. Fíjense en el caso de Acab, un rey perverso, y él se arrepiente de verdad. Él demuestra todo ese arrepentimiento humillándose, y eso es acepto delante de Dios y Dios lo perdona. Pero aquí fíjense cómo Él les dice, hey, yo no quiero eso, no quiero que se rasguen sus vestidos, quiero que se rasguen el corazón. O sea, arrepiéntanse de verdad dentro de sí. Eso entonces viene a ser una exigencia extraordinaria que tiene mucho que ver con lo que Jesús está pidiendo luego, unos cuantos años después. Vemos entonces que el Señor les dice, el Señor Jesús les dice a los que están oyéndolo allí, le dice, cuando ustedes ayunen, no sean austeros como hacen los hipócritas. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? ¿Verdad? Porque ellos demudan su rostro para demostrar que ayunan. ¿Qué estaba pasando con el ayuno? El ayuno se estaba convirtiendo, era una demostración de que yo sí soy bueno, o de que yo sí soy, si busco a Dios, porque miren cómo ando ayunando, ando en ayuno. Entonces el Señor le dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que va a obtener? El reconocimiento de la gente. Este sí es consagrado, anda ayunando. Y el Señor no está de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué idea tenemos actualmente del ayuno? Ya hablando en el aspecto como práctica cristiana. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es esto. El ayuno, y quiero que me pongan mucha atención para no caer en una mala interpretación. El ayuno como tal, como sacrificio, como acción, como tal, no tiene un poder. No tiene un poder, o no nos da poder, o no nos da. Porque hay otras religiones que también ayunan. Los musulmanes ayunan, y bastante. Yo creo que de las religiones donde más se ayuna es en el Islam. Y el Señor, recuerde que Él dice que Él quiere es misericordia, que no quiere sacrificios. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros enfocar el ayuno? Debemos tener en cuenta lo siguiente. La idea principal del ayuno es la búsqueda del Señor, que es tan profunda, es tan íntima, es tan dedicada, que no me importa nada de lo que me rodee. ¿Vamos claro? El ayuno, la idea del ayuno debe ser, no es importante el que no coma, eso no es trascendente. Eso no se hace porque es tan profunda la búsqueda que yo debo tener en ese tiempo, que todo mi ser, todo mi intelecto, toda mi razón está dirigida a la búsqueda del Señor, y no hay ninguna actividad humana que me pueda sacar de esa actitud, ni siquiera el comer, que es una de las actividades más necesarias o más vitales de la vida. ¿Estamos claros? Entonces, no se come es porque estamos tan metidos con el Señor que todo el tiempo, todos los segundos y minutos de todo ese tiempo que yo dedico en esa búsqueda íntima son dedicados únicamente para el Señor.
Y ni siquiera el comer me importa. No me importa la familia, no me importa que si tengo que trabajar o ir al baño o cualquier cosa, nada. Ese es el sentido del ayuno. Por eso es que se dejaba de comer. No es porque el hecho de comer o de no comer fuera algo, que fuera lo importante. No es lo importante. Lo importante es el cómo utilizo yo ese tiempo que estoy dedicando al ayuno, que estoy diciendo que voy a ayunar. Vamos a darlo aquí un momentico este aspecto, porque lo vamos a retomar más adelante, porque quiero que veamos algo, qué es lo que el Señor nos llama. Hay en la palabra, vamos a decir, el único texto que conseguimos en la palabra donde el Señor determina cuál es el ayuno que a Él le agrada y que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. No tiene que ver con no comer. No tiene que ver con no comer ni con vestirse de una manera u otra. Fíjense lo que dice Isaías 58, 3 al 7. El Señor le pregunta a su pueblo, le dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor les está diciendo ahí, ¿qué me están reclamando ustedes? Como que si el Señor tuviera la obligación de oír porque estás ayunando. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. ¿Ustedes van a creer que yo los voy a oír porque simplemente están ayunando? Y es lo que el Señor le está reclamando. Fíjense la pregunta, cómo el Señor le hace la pregunta al pueblo. Les dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, ¿por qué me están reclamando de que no les hice caso a pesar de que estaban ayunando? Entonces viene la respuesta más fuerte del Señor, dice aquí. He aquí que el día de vuestro ayuno, o sea, cuando ustedes están ayunando, buscan su propio gusto. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta gente? Estaban ayunando. Ahora bien, ¿estaban haciéndolo bien? Vemos que no. Por eso el Señor le dice, no digo ese ayuno, no me llama la atención ese ayuno. Dicen, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, dejen de hacer ese ayuno. No lo quiero, dice el Señor. Dejen de hacerlo. No ayunen como hoy. Y ellos estaban ayunando, estaban dejando de comer. Pero, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban ayunando, estaban haciendo todo el ritual que involucraba el ayuno. Dejar de comer, vestirse en cilicio, demostrar que estaban ayunando. ¿Ok? Pero fíjense lo que estaban haciendo. Tenían una práctica errada con su prójimo. Entonces ahí viene, dice el Señor. Y aquí hay una frase que nos demuestra el hecho de que el Señor se agradó de que el hombre tuviera la iniciativa de entonces de ayunar. Él dice, es tal el ayuno que yo escogí, o sea que el Señor escogió un ayuno, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, esto fue lo que yo escogí. O sea, es que una manifestación externa. Llamaréis esto, no dice el Señor, día agradable a Jehová. Entonces dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjense el ayuno que escogió el Señor. ¿Por qué lo escogería? Porque le agradaba. Fíjense el ayuno que escogió. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo. No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjense todas las características del ayuno que agrada al Señor. Ahora bien, usted dirá, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es que es un ayuno que...? Fíjense lo siguiente.
Fíjense lo siguiente, voy a leer de nuevo la lista de los requisitos del ayuno que le agrada al Señor, del ayuno que Él va a oír. Fíjense la lista. Desatar ligaduras de impiedad. ¿Quién está atado con ligaduras de impiedad? El pecador. ¿Cómo llega a ser libre? A través del Espíritu Santo, cuando da fe para creer, pero creer ¿por qué? Por un mensaje que va a ser predicado ¿por quién? Por cada uno de nosotros. O sea, cada vez que nosotros estamos hablando del Señor a la gente y la gente está aceptando a Jesús en su corazón, porque el Espíritu Santo hace su obra en su vida, estamos desatando ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento, a los pobres alojar, al desnudo cubrir, no escondernos de la necesidad de nuestro hermano. Fíjense, todas estas características que el Señor está diciendo aquí, que es el ayuno que a Él le agrada, que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos, son características que no pueden venir de un corazón que no ame a Dios. Una persona que no ame a Dios no va a tener estas características. Una persona que no tenga dentro de sí la voluntad de estar buscando al Señor desde lo más profundo de su corazón, no tiene esta característica. Un hombre que no sea consagrado al Señor no tiene esta característica. Definitivamente un hombre que no tenga al Señor en la vida no tiene estas características. Debemos analizarnos nosotros. ¿Están estas características dentro de mí? Entonces puedo ayunar, porque el Señor me va a oír. Este es el ayuno que el Señor quiere. Que nosotros hagamos esto, que andemos como Él desea, consagrados a Él, santificados a Él. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Y fíjense que es el mismo Dios el que está dando las características. Es el mismo Dios el que está diciendo, esto es el ayuno que yo quiero. Yo quiero que ustedes ayunen de esta manera. Si no, no lo hagan, porque así se lo manifiesta más atrás. No quiero eso. Quiero es esto. Entendamos entonces, tenemos aquí la guía de lo que el Señor quiere que tengamos presente cuando vayamos a ayunar, o que el ayuno que Él quiere. Y fíjese qué tremendo que todas las cosas por las cuales nosotros queremos ayunar, para lograrla, o para recurrir al Señor para que nos conceda, y para eso ayunamos. El Señor manda a hacer todo esto que acabamos de enumerar, todas estas acciones. Y si nosotros hacemos eso, fíjense lo que va a pasar. Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa. ¿Quién es ese? Jesús. Y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer. Tus sombras serán como luz de mediodía. El Señor te guiará permanentemente, en todo momento te guiará. Dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. Reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reparador de muros destrozados y restaurador de calles habitadas. Fíjense todo lo que... Esa es la palabra del Señor. Es el mismo Señor, porque aquí es Isaías diciendo lo que está diciendo el Señor como profeta. Él como profeta diciendo lo que el Señor le está diciendo que diga. Y eso es lo que el Señor quiere. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Y tanto es así, que fíjense, recuerden todas las características, todas las cosas por las cuales se ayunaba. Aquí están enumeradas todas. Y tú las vas a obtener. Aquí dice que las vamos a obtener. Pero siempre y cuando hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos. Voy a leerlo de nuevo, lo que el Señor dice que hagamos.
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, al desnudo cubrir y no escondernos de nuestro hermano. Quitar la opresión, el dedo acusador, las palabras perversas, compartir una vez más el alimento con quien no tiene, satisfacer las necesidades del oprimido. Entonces así, todas esas cosas por las cuales queremos ayunar, el Señor las va a dar, te las va a dar, sin necesidad de recurrir a la práctica fariseaica de andar vestido de cilicio. No, el Señor lo va a hacer porque lo ha prometido hacerlo. Y aquí claramente lo está especificando. Él quiere una conducta así y todas esas cosas van a ser añadidas. Y todas esas cosas Él las va a dar porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. A este ayuno es que se refiere Jesús en este pasaje que estamos estudiando. Y fíjense que es la única indicación directa que existe en la palabra acerca de cómo debe ser el ayuno. Hay otro está diciendo, tienes que ayunar 40 días. Porque somos especialistas para estar dándole valor a los números. Somos numerólogos. Y eso no es una práctica cristiana. A todos queremos ponerle 40. 7. Eso es numerología. Superstición. Eso no es bíblico. ¿Ok? El Señor no está diciendo aquí eso. El Señor está diciendo, hagan esto. Clarito lo está diciendo. Ahí no hay nada que interpretar. El Señor lo está diciendo ahí. Este es el ayuno que yo quiero. Y estos son los beneficios que vas a obtener con este ayuno. ¿O es mentira? Lea la palabra del Señor. Isaías 58. Y entonces el Señor les dice a la gente, y fíjense el detalle que el Señor lo está enseñando en la bienaventuranza, en el Sermón del Monte, y entonces les dice, no anden como los hipócritas, enseñando que andan ayunando. No, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense con esta actitud, con esta acción que está pidiendo el Señor, está tomando todo lo antiguo. Él está diciendo, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué le está diciendo? O sea, el centro de la práctica del ayuno de ellos era andar con una manifestación externa de pobreza, de mal, con los vestidos desgarrados, llenos de tierra. Esa era la manifestación de ayuno. ¿Qué dice el Señor? No quiero eso. ¿Qué dice Jesús? No quiero eso. Unja su cabeza y lávese la cara. O sea, ande como que citada. Anda viviendo la vida normal como el Señor te dice que la vivas. Como te está describiendo que la vivas. O sea que Él está diciendo que eso que hacen, o ese ayuno por el cual ellos se decidían a hacer todas esas cosas, no tiene valor. Tienes que ungirte tu cara y lavar tu rostro. ¿Cuándo se ungía la gente? Cuando estaba bien. Recuerden el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El salmista allí describiendo que como oveja, el pastor cuidándote y dándote todo. ¿Ok? Y fíjense que el Señor entonces nos guía que lo hagamos para Él. ¿Para quién más debemos vivir sino para Él? Y todo lo que hemos visto, todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos en Isaías 58, debemos entonces hacerlo para Él. Porque Él es el que entonces va a dar a cada uno la respuesta a cada una de las necesidades, a cada una de las cosas que tengamos por las cuales hay que recurrir al Señor. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este versículo nos habla acerca de la crítica que le hicieron los fariseos de por qué sus discípulos no ayunaban. Y le dicen, bueno, cuando se les quite el esposo ellos van a ayunar. ¿Acaso se nos ha quitado el esposo a nosotros? No, Jesús está con nosotros y ahora más cerca en nuestro corazón. Nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Está con Él, está con nosotros. O sea que nosotros podemos vivir prácticamente en la práctica
en una comunión perfecta, en una comunión diaria, que cuando nosotros entonces dediquemos un tiempo especial para el Señor, que podamos llamar ayuno, que prescindamos de todas las cosas, sea de verdad un tiempo de intimidad y exclusividad para el Señor. Él nos instruye a que no hagamos alarde de lo que hacemos, como los señores hipócritas, porque sabe que ese ayuno no tiene ninguna validez, sino solamente la obtención de un reconocimiento externo. Ay, hermanos, ayunó, y lo publicamos incluso, lo publican, ayunó tantos días. Ay, o sea, ¿qué es eso? Eso es simplemente una vanagloria, una gloria humana. Si tú ayunas 15 días, 20 días, 40 días, eso no le interesa a nadie, eso le interesa a quien tú le estás rindiendo ese ayuno. O es que tú quieres darte la publicidad para que crean. O sea, ¿qué beneficio tiene eso? Eso no tiene ningún beneficio. ¿Ok? Recuerden, aquel hombre que decía, Señor, él oraba, ¿verdad? Aquel fariseo parado en la plaza y decía, ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de mis ganancias. No soy como este publicano. ¿Y de qué le valió? De nada, a pesar de todo lo que ayunaba. ¿Por qué? Porque no había un corazón arrepentido. En cambio, el publicano, que pedía al Señor que fuera propicio hacia él, recibió el perdón. Entonces recordemos, cuando demos limosna, cuando oremos, cuando ayunemos, en secreto, que no sepa tu izquierda, no que sea tu derecha, que lo hagamos dedicado a Él, específicamente para Él. Y recordemos, la orientación del ayuno que nos da el Señor está en Isaías 58. Allí está. Ese es el ayuno que Él quiere. Y allí también están los beneficios que Él nos va a dar. Ahora Jesús nos insta a que no debemos dar ninguna demostración ni de que ayunamos, ni de que oramos, ni que damos limosna. Cuando lo hagamos entonces, si queremos hacerlo como un momento para estar con el Señor a solas, en intimidad, entonces que esa actitud que tengamos sea demostración de un verdadero y genuino ayuno. Dedicarlo solo a Él y Él nos dará esa recompensa. Que la importancia, y vuelvo a insistir en esto, no es el sacrificio, porque Dios no quiere sacrificios. La importancia es demostrarle a Dios una dedicación, un amor tan grande, que nada de lo que nos rodea pueda estorbarnos. Que nada de lo que nos rodea pueda pueda ser un momento de distracción o un motivo de distracción en perseguir lo que andamos buscando. Y recordemos, el Señor quiere de nosotros una entrega total, que nuestro ayuno sea todo el día, todos los días, 24 horas al día. ¿Y cómo vamos a vivir? Es que no vamos a necesitar, no es dejar de comer, es hacer lo que Él dice. Porque cuando Él dice allí, este es el ayuno que yo quiero, no dice yo quiero que dejen de comer, no, yo quiero que hagan esto. Y está ahí en Isaías 58 y lo leímos, ¿verdad? Claramente estipulado. Si nosotros obramos de esa manera, el Señor va a cumplir con nosotros y nos va a dar todos esos beneficios que después Él enumera. Yo quisiera terminar leyendo una vez más ese pasaje para que quede fijo en nuestras mentes. Voy a leerlo desde el principio para que vean cómo el Señor está en contra de lo que nosotros pensamos muchas veces que estamos haciendo correctamente y nos indica qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué dicen ayunamos y no hicimos caso? Y no te hice caso, perdón. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes buscan su propio gusto, oprimen a los trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, para herir con el puño inicuamente. No ayunen así como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es ese ayuno el que yo escogí? Dice el Señor. Que de día el hombre aflija su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Oiga bien, este es el ayuno que escogió el Señor.
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento, al errante dar alojamiento, vestir al desnudo, no esconderse de nuestros hermanos. Y fíjense todo lo que va a suceder. Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Tendrás sanidad. Irá delante de ti quien te declara sin culpa, que es el Señor Jesús. Y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor te va a responder. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador, las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer. Tus sombras serán como luz de mediodía. El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierra reseca y fortalecerá tus huesos. Será como un jardín, como un manantial de agua que nunca se seca. Reconstruirás ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reparador de murallas y restaurador de calles habitadas. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y espero que esto haya quedado clarito en su mente, esta enseñanza, y vamos a ponerla en práctica. Dios me los guarde y me lo bendiga.